Orando con la palabra. Padre Santo, te damos gracias infinitas por este día maravilloso, domingo, en que Jesucristo ha vencido la muerte con su resurrección. Esto nos hace muy felices a nosotros y nos llena de mucha esperanza. La palabra que nos transmite hoy la liturgia está tomada del libro de Josué en el capítulo 24. Y dice la palabra que Josué reunió a las tribus de Israel en Siquem y convocó a todos los ancianos del pueblo y hace una pregunta determinante que tiene su actualidad en estos momentos. ¿Por qué? Porque Josué le dice a todos: si les parece demasiado duro servir al Señor, escojan hoy a quién servir, a los dioses a quienes sirvieron a sus padres en Mesopotamia, a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan ustedes. Eso es importante. ¿Y por qué es importante? Porque en la espiritualidad nosotros debemos tener una definición clara de a quién seguimos. Es decir, a Yahvé, nuestro Padre, que ha enviado a Jesucristo, su Hijo amado, al mundo para revelarnos quién es Él. Es más, Jesús es el gran revelador de Dios Padre, como lo indica y lo señala el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él nos ha contado cómo es. Y no solamente Jesucristo, nuestro Señor, viene a revelar quién es el Padre, a revelarnos quién es Dios, para que nosotros no estemos en estas dudas, para que en la existencia nuestra no caminemos cojeando si es Dios o no es Dios, como el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Y ahora, cuando después que han cruzado el desierto y están en la tierra que Dios le había prometido, sin embargo, persisten algunas dudas, y esa es la razón por la que Josué los llama y los confronta. Josué aclara: de todos modos, mi familia y yo serviremos al Señor. Vamos a seguir sirviéndole a Él. El pueblo responde: lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto, quien nos hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios y nos protegió a lo largo del camino que recorrimos y entre todos los pueblos por donde cruzamos. Eso es, ellos responden no de una manera abstracta, responden de una manera histórica. No podemos abandonar al Señor porque Él nos sacó de la esclavitud, porque Él nos acompañó por el desierto, como dice el libro del Deuteronomio 1:29, que Dios iba delante de ellos en el desierto. Ya nosotros sabemos también que Dios se valió de Jobab, como dice el libro de los Números en el capítulo 10, versículo 29, para cruzar ese desierto. Y no solamente cruzar ese desierto, sino que los protegió a lo largo del camino de todos los pueblos que salieron al encuentro de este grupo de esclavos para borrarlos de la tierra. Y subsistieron y sobrevivieron. Y ellos narran esta experiencia y la cuentan partiendo de hechos concretos en los cuales vieron la acción divina. Al final dice: también nosotros serviremos al Señor, Él es nuestro Dios. Y nosotros enseguida hacemos una relación con el Evangelio y encontramos que muchas personas que están sometidos ahora a esa confrontación, que han seguido a Jesús, capítulo 6 del Evangelio de San Juan, donde hemos analizado durante todos estos domingos el discurso del pan de vida, que tiene alrededor de 71 versículos, encontramos nosotros después del discurso eucarístico, donde Jesús afirma de manera categórica y muy clara que Él es el pan vivo bajado del cielo. En el capítulo 6, versículo 52, dice: los judíos se pusieron a discutir cómo puede darnos a comer su carne. Y Jesús no les dijo cómo,
no les explicó el cómo. Les dijo, les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Es decir, no les explicó el cómo, pero le dijo lo que esa carne, que es su cuerpo, iba a ocasionar en ellos. Les iba a dar vida eterna. Ahora, ellos no pudieron asimilar esto, porque lo estaban pensando como muchos lo podemos pensar si estuviéramos ahí, en esa confrontación. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? El cómo Jesús se lo reservó para el momento de la última cena, cuando está sentado con los discípulos y toma pan, es decir, toma pan, por decirlo así. Voy a escoger aquí este tapaboca que está aquí, como si fuera el pan, y Jesús dice, toman y coman, esto es mi cuerpo. Ese es el cómo que estaban esperando los judíos que le dijeran. Y los discípulos comprendieron inmediatamente que ese pan se había convertido en el cuerpo de Jesús, porque Jesús les había enseñado, y creo yo que todos los milagros tenían su objetivo, y es hacer comprender este gran milagro que es la Eucaristía que celebramos y que vamos a celebrar y que estamos celebrando. Los discípulos fueron testigos cuando Jesús le dijo al leproso en Marcos 1:40, el leproso se acerca y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extiende la mano, lo toca y le dice, sí quiero, queda limpio. Inmediatamente la carne del leproso se transformó en una carne de niño. Y si Jesús tiene el poder en su palabra para decir a la carne del leproso que se transforme, ¿cuánto más poder va a tener al tomar el pan y decir, esto es? Los discípulos no necesitaron mucha explicación, solo que estas personas hoy dicen, ¿qué enseñanza tan difícil? ¿Quién puede entenderla? Nadie la puede entender. Tienes que participar mucho más de cerca en los eventos salvíficos que Jesús propone. Estar con Él, como dice el Evangelio de Marcos 3:13. Los llamó para que estuvieran con Él y de esta manera ellos pudieran contemplar estas acciones y después llegar y establecer una relación y así de esta manera llegar a una conclusión. Así que Jesús, igual que Josué, les hace entrar en una confrontación. Las confrontaciones no son malas, ellas nos ayudan a evolucionar. Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban su palabra, les dijo, esto les hace tropezar en la fe. Y cuando ven al Hijo del Hombre subir a donde estaba, y empieza la confrontación, y afirma, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Como lo acabo de decir ahora, son palabras que causan transformación. De hecho, la palabra, aquí, las palabras, no se dice las palabras. En griego se utiliza una palabra para decir palabra diferente de logos, se dice rema, es decir, la palabra rema, que significa la palabra, cuando se escucha causa transformación. De tal manera que esa palabra que Jesús está comunicando está causando transformación en todas las personas que con fe la reciben, como la misma rema que está pronunciando Josué al pueblo los lleva también a responder indicando, nosotros serviremos al Señor, Él es nuestro Dios, ha causado una transformación. Eso sucede cuando nosotros nos encontramos con el Evangelio. Muchos discípulos abandonaron a Jesús. Muchos discípulos, escúchalo bien, lo abandonaron porque Jesús no explicó el cómo, porque lo va a explicar en la última cena. Entonces Jesús le dijo a los 12, ustedes también quieren irse, quieren abandonarme. Y aquí viene Pedro y responde otra vez, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes rema, palabras que transforman, que causan eternidad en nosotros.
Y eso es a donde el Señor nos quiere conducir hoy, que nosotros podamos amar su palabra, vivir de ella y creer profundamente en su presencia eucarística, donde se manifiesta resucitado para la salvación de todos nosotros. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.